¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Dios les bendiga a todos los que ya están conectados, pero también los que van a estar escuchando las diferentes repeticiones o las diferentes redes sociales. Mi nombre es Israel Chapa. Es un gusto estar con ustedes esta tarde de viernes, tarde nubladita, tarde para estar en casa. Si ya teníamos motivo con el aislamiento social, todavía el clima abona más a que estemos tranquilos ahí a gusto en casa. Qué bueno, te felicito que estés interesado en aprender de Dios, ya sea que nos hayas escuchado en otras ocasiones o sea la primera vez que nos oyes. Es un gusto poder darte la más cordial bienvenida. Esta es una transmisión totalmente en vivo de la comunidad cristiana Masada Dulam. Esta noche se encuentran conmigo Idalia Castro, Axa Madaí, Ania Castro, Dara Castro. Bueno, pues recibe un saludo, recibe una bendición de nuestra parte, de toda la familia pastoral. Estamos transmitiendo desde Chimalhuacán, Estado de México, total y absolutamente enfocados a poder hablar de Dios, hablar de su palabra, pero ojo, este programa es diferente quizá a lo que muchos esperan. Si bien hablamos de la palabra, hablamos Biblia, hablamos de cuestiones teológicas y doctrinales, pero nuestra intención es abordarlo de una manera práctica, abordarlo de una forma en que pueda ser asequible, accesible a cada persona. Así es que si a ti te recomendaron este programa o simplemente diste con él por cualquier medio, no importa cuál haya sido, siempre Dios tiene un propósito y es un gusto poder darte un saludo y desear ante todas las cosas que el Señor te mantenga bien, que estés sano, que estés en tu casa rodeado de los tuyos, y te felicito nuevamente por poder pues acercarte, querer saber más de quién es Dios, qué hace Dios, y en este caso específico estas enseñanzas de lo que está haciendo en la vida de todos y cada uno de nosotros. Quien dijo emocionate, ay, por ahí una voz de más allá, dije wow, ando muy serio, dije yo. Dios es bueno. Bueno, pues vamos a estar hablando de Jesús, pero desde el inicio de esta serie de enseñanzas hemos estado hablando de que no vamos a abordar la visión tradicional, ni la visión de ya sabes, de la imagen de aquel del Cristo con cara de que pues como que le dolió una muela, el estómago, sino vamos a abordar la realidad de cómo describe la Biblia a Jesús, pero volvemos a decirte lo mismo de una manera amplia, de una manera práctica, de una manera en el que podamos entender quién era, qué es. Por eso esta serie se llama Descubriendo la verdadera historia de Jesús o Describiendo al verdadero Jesús. Y de esta manera vamos a poder entender realmente qué es lo que Él hizo, quién era Él, cuáles fueron los fundamentos para asegurar que Él era Dios. Y en muchas ocasiones vamos a tocar inclusive política, vamos a hablar de historia, vamos a hablar de relaciones humanas, vamos a hablar inclusive de arte y de otras cosas, porque finalmente Jesús afectó todo al venir e introducirse de una manera impresionante en la creación que Él mismo había hecho. Así es que siéntete bienvenido, un saludo a cada uno por nombre, a los que ya están conectados en Facebook, a los que tenemos también en Anchor, a los que nos están contactando vía YouTube, también los que van a estar oyendo la repetición del programa. Siéntete con la libertad de descargarlo, no ponemos ninguna restricción, para que lo puedas descargar a tus dispositivos móviles y no gastes datos, lo puedes almacenar, no pesan mucho y lo puedes estar oyendo una y otra vez. Te damos un consejo, cuando ya lo quieras estudiar a fondo, quieres repasar y por ti mismo darte cuenta qué es lo que estamos hablando, ten a tu lado una Biblia, asístete de una hojita por ahí, de una pluma, para que anotes más que puntos importantes, también ideas. Participa con nosotros, nos gusta escucharte, nos gusta que podamos oír otro punto de vista, porque de esta manera se va enriqueciendo el programa. Te damos nuestras redes sociales. amén. En Twitter es @masadadulam, por Facebook es .com/masada.adulam. El número del WhatsApp es 5583 88 20 35 y el número de línea directa es 55 76 90 95 89.
El email es masadadulam@gmail.com, todo con minúscula, S en Masada en todas nuestras redes, y por YouTube es Israel Chapa, todo con mayúscula, una sola R. Bueno, ahí tienes, en YouTube busca nuestro canal Israel Chapa, presiona la campanita para que puedas estar ahí pendiente de cada vez que subimos algún tema. Vas a encontrar una serie de temas para jóvenes, enseñanza básica, temas escatológicos que tienen que ver sobre todo con el Apocalipsis, que estamos dando enseñanza los domingos, y muy especialmente te recomendamos las prédicas. Trato de ser, ¿cómo decirlo? Alguien me preguntaba, ¿verdad? Ya van 2 veces que me preguntan que por qué las enseñanzas las damos un poco más light, y la prédica la hacemos un poco más serio, porque en la prédica estamos haciendo culto a Dios y lo estamos transmitiendo en vivo. En las enseñanzas pues se presta, ¿verdad?, para hacer el tiempo más ameno. No sé, alguien por ahí me dijo que no quería ser cristiano alguna vez porque los cristianos somos aburridos. No saben ni lo que dice. Un día lo vamos a invitar a un gran culto. Así es que en cuanto termine todo esto, estás invitado. Si algún día nos quieres visitar, estamos ubicados en Chimalhuacán. Checa nuestras redes sociales, ahí está la dirección. Al final te la repito. Bueno, vamos a entrarle ya de lleno porque ya me eché casi 8 minutos de introducción. Y bien decía mi pastor, a los predicadores se nos alarga la lengua y se nos acorta el tiempo. Así es que vamos a entrarle. Se llama la enseñanza de hoy Jesús identificado con YHWH, o dijéramos en hebreo Yudad Babhai, o dijéramos, ya lo enseñamos el por qué lo pronunciamos así. La traducción más correcta es Yahweh o Jehová. Claro, en la deformación fonética y en la transliteración al español, muchos, por eso las versiones Reina Valera lo escriben Jehová, pero la pero la pronunciación más correcta es Yahweh o Jehová. YHWH. Recuerda que en el hebreo antiguo no existían las vocales, y aparte de todo no hay registros muy fonéticos del asunto, pero los eruditos han llegado a esta conclusión porque pues era un nombre que no se podía pronunciar dado la importancia del nombre de Dios. Y ya hemos estado enseñando, si no nos has escuchado, Yahweh o Jehová, finalmente lo que quiere decir es el autoexistente, el eterno, el que era, el que es y el que serás. El que será, perdón, es decir, ese es el nombre de Dios, el autoexistente, el eterno, el que siempre ha existido y siempre existirá. Para nosotros los latinos, para nosotros los que vivimos de este lado, en el continente americano, tenemos un poco de problemas para entender ciertos conceptos. Por eso no te preocupes, aquí nos vamos a asistir de cualquier cosa para explicarte los usos y costumbres, vocabulario, idiomas originales, etcétera, etcétera, etcétera. Y como te dije, pues vamos a estar hablando de sociedad, vamos a estar hablando de muchas cosas que se relacionan directamente con lo que estamos hablando, y estamos hablando nada más y nada menos que Jesús, el Mesías, Yeshua HaMashiach. Es impresionante lo que la Biblia narra de él, pero tú sabes, es necesario abordar este tema porque por ahí, hasta el día de hoy, ha crecido más y más y más esta corriente que asegura que pues sí era maestro, pero no era Dios, pero era alguien impresionante, pero cómo estamos seguros de que él era Dios, cómo le adoramos, que por qué decimos que tenía o que tiene 3 personalidades, 3 esencias, que esto ya es una cuestión de derivación de cultura cananea, etcétera, 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 etcétera. Precisamente eso tiene que ver con lo que estamos hablando en toda esta serie de programas. Estamos hablando, desde luego, también de las cuestiones que más comúnmente hoy son difundidas, que si tuvo relaciones sexuales, que sí, que no, que con María Magdalena, que no, que era gay. Todas estas cosas que pues están siendo ahí sembradas, ¿verdad?, para que te entren dudas, para que cada vez la juventud, las nuevas generaciones se desliguen más del conocimiento de quién es el verdadero Jesús. Por eso es de medular importancia, ahora sí que te pongas las orejas, porque comenzamos y ese comercial que no sé, de repente se coló, como decía el comercial, emocionate. Así es que vamos a emocionarnos y vamos a darle con Tokio esta noche. Identificando a Jesús con Yahweh. Yahweh, que es como se le menciona a Dios normalmente en el Antiguo Testamento, el nombre de Dios, el nombre más sagrado, el equivalente a decir el eterno, el autoexistente.
¿Cómo es que nosotros sabemos que Jesús es Él? Bueno, vamos a empezar desde un concepto muy básico. La enseñanza, te acabo de decir, que es identificando a Jesús con Yahweh. Y para empezar, ¿qué será identificar? ¿Tú qué crees que sea identificar? Si yo te digo, defíneme qué es identificar. Estás en examen. Define el concepto de identificar. ¿Qué pondrías? Revelar, ¿Revelar es identificar? descubrir. Descubrir, por ahí va la cosa. ¿Tú qué pondrías? Identificar. Saber cómo es. Saber cómo es. Conocerlo a detalle. Conocerlo a detalle, a lo mejor no a detalle, pero sí conocerlo, identificar es más o menos eso. ¿Qué más? Pues... Lo que dijeron las anteriores. Vamos a ahorrarnos tiempo. La RAE, la Real Academia Española, escribe en su definición de identificar que es establecer, demostrar o, como dijo Jania, ding, 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 tiene puntos extra, reconocer la identidad de una cosa o persona. Pero fíjate, me llama la atención el último punto: equipararse. Equipararse, es decir, hacerte igual. Hemos hablado en las lecciones anteriores de este teólogo y filósofo, el doctor Norman Geisler. Él menciona, por ejemplo, que algunas de las formas en que Jesús se equiparó, es decir, mostró que era igual o mostró que era la misma persona, Yahweh, que él, fueron algunos versículos que ahorita vamos a hacer. Ahora sí que si te gustan los ¿cómo le llaman estos cuestionarios en las revistas hoy día? Los tests, ándale, los tests. Pues rápido, 2 columnas y vamos a relacionarnos. Fíjate, por ejemplo, algo que Dios, que en este caso David dijo de Dios, del autoexistente, del eterno, del poderoso, del que él inclinaba y del que él adoraba, está en el Salmo 23.1. Algo es un salmo que mucha gente conoce. Salmo 23.1 dice: El Señor es mi pastor, nada me faltará. ¿Quién es mi pastor? El Señor. Ok, aquí una aclaración en las versiones en español, sobre todo Reina Valera y las actuales, dice Señor, pero en realidad la palabra que está escrita ahí es Yahweh, el autoexistente, el eterno, por eso el Señor, como grado de respeto, porque las versiones que se tradujeron, donde se quitaba la palabra por respeto y se ponía Adonai, es ahí Adonai significa el Señor. Entonces sustituían la palabra para no mencionar el nombre de Dios por el grado de respeto que se tenía, pero originalmente entonces dice: Yahweh es mi pastor, nada me faltará. ¿Quién es mi pastor, Jania? El Señor, Yahweh. Yahweh, el Señor, muy bien. Yo nuevamente nada más quiero que quede claro, ¿quién es el pastor? Yahweh. Ok, léeme Juan 10:11 ahora. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. ¿Quién dijo eso? Jesús. ¡Wow! David dice: el Señor, Yahweh es mi pastor. Y Jesús, algunos años o varios años después, dice: yo soy el buen pastor. Otro ejemplo, segunda columna, de nuevo, Joel 3:12 asegura lo siguiente el profeta: Movilícense las naciones, suban hasta el valle de Josafat, que allí me sentaré para juzgar a todos los pueblos vecinos. ¿Quién está hablando? Si se van al principio de la profecía, dice: el Señor declara, Yahweh dice. Recuerda que el profeta solo es mensajero. Entonces, ¿quién va a juzgar a las naciones? Yahweh. El Señor, Yahweh, muy bien. Juan 8:12, Jesús dice lo siguiente. Juan 8:12 dice, Juan 5:22, me estoy adelantando. Juan 5:22 al 27 y 27 dice: Además el Padre no juzga a nadie, sino que todo juicio lo ha delegado en el Hijo. El 27 dice: y Él ha dado autoridad para juzgar, puesto que es el Hijo del Hombre.
Wow. En Joel nos está diciendo que Él es el que juzga. Jesús mismo dice que Él es el que tiene potestad de juzgar a todo hombre y a toda nación. Nuevamente vemos una cuestión aquí y decimos, ay, pero ahí vemos que le está delegando, porque ya saben que los escépticos no van a decir, no es rojo, es colorado. O sea, espérame. Vamos a ver que Dios no comparte con su gloria con nadie, y nadie es nadie. Y en este caso estamos viendo que casi diciendo, es lo mismo, yo juzgo, mi hijo juzga, pero vamos a dejarlo, eso lo vamos a abordar más rápido, para que sea más ágil, y adelante lo vamos a revelar, como decía mi esposa al principio. Isaías 60:19 dice: Ya no será el sol tu luz durante el día, ni con su resplandor te alumbrará la luna, porque el Señor será tu luz eterna, tu Dios será tu gloria. ¿Quién será la luz eterna? Yahweh. Yahweh, el Señor, el eterno, el autoexistente. Jesús dice en Juan 8:12: yo soy la luz del mundo. Otra vez, una ascripción que solo se le atribuye a Dios. Isaías 42:8 dice, Isaías 42:8 dice de la siguiente manera acerca precisamente de este tema que te estoy diciendo de la gloria de Dios. Isaías 42:8. Yo soy el Señor, ese es mi nombre. No entrego a otros mi gloria, ni mi alabanza a los ídolos. No le entrego a nadie, no le comparto a nadie de mi gloria, de mi grandeza, de mi autoridad. A nadie se la daré. Y miren qué pasa en Juan 17:5. Juan 17:5, por favor. Juan 17:5. Y ahora, Padre, glorifícame en tu presencia, con la gloria que tuve contigo antes de que el mundo existiera. Jesús ora al Padre pidiéndole ¿qué? Que ¿Le compartiera qué? su gloria. Pero acabamos de leer en Isaías que dice que Él no comparte su gloria. Es como por decir algo, tienes prohibido nadar en esta alberca. Y de repente ves que hay uno que se echa un clavado. ¿Qué es lo que piensas automáticamente? ¿De qué privilegios goza? Piénsalo. Piensa por qué acaba de decir en Isaías que con nadie comparte nada. En otros nos vamos a encontrar que es un Dios celoso. Y aquí Jesús, sin miramientos, ora y le dice, Padre, compárteme la gloria. Pero fíjate, no le está diciendo, dame tu gloria. Le dice, aquella que ya compartimos. Ya era común esto. En Isaías 62:5 dice... 62. 42:5. No, 62:5. Ya leímos 42:8. Isaías 62:5. Andan muy dormidos esta tarde. Como un joven que se casa con una doncella, así él te edifica, se casará contigo como un novio que se regocija por su novia. Así tu Dios se regocijará por ti. Perdón, ya le estaba quitando el último pedacito. Dios se describe a sí mismo como el esposo. ¿Sale? Yahweh se identifica como el esposo. Jesús dice lo siguiente en Mateo 5:21. Andan muy lentos ahora. A ver. Han oído que a nuestros antepasados se les dijo, no asesinéis. Si cometes asesinato, quedarás sujeto a juicio. Mateo 5:21. Bueno. Ahora resulta, ¿no? Porque mi Mateo 5:21 dice otra cosa. No es cierto. Ay, aquí ya les ando bromeando. No, de hecho está equivocada la cita. Aquí algo pasó, se traspapelaron la cita que debían de leerse. Pero no te preocupes, si tú eres lector asiduo de la Biblia, sabes que lo que te decimos es verdad. Es decir, Jesús mismo también se identificó
como el esposo esperado. En un momentito te corregimos la cita. Jesús se identifica como el esposo. Búsquenme por favor la cita donde Jesús se identifica como el esposo para no dejar a medias aquí a quienes nos están escuchando. Entonces, aquí una de las citas más básicas que nos van a hacer identificar perfectamente que Dios y Jesús son la misma persona. Isaías 44:6. Isaías 44:6 dice: Esto dice el Señor, el Rey y Redentor de Israel, el Señor de los ejércitos celestiales. Yo soy el primero y el último, no hay otro Dios. Yo soy el primero y yo soy el último. Y Jesús dice lo siguiente en Apocalipsis 1:17. Cuando lo vi, caí a sus pies como muerto, pero él puso la mano derecha sobre mí y me dijo: no tengas miedo, yo soy el primero y el último. Exactamente lo mismo que dice el Padre, dice Jesús. Podría leerte muchas citas más. Ahorita te damos la cita que nos faltó por ahí para que no quedes incompleto si estás tomando anotaciones. No te preocupes, pero más que nada lo que pretendemos es ejemplificarte cómo en más de una ocasión Jesús mismo afirma ser Dios, en otra, en los profetas, en otra, pues, determinadas circunstancias. Inclusive los mismos fariseos identifican que está diciendo, comportándose y actuando como que fuera Dios, e inclusive, pues, los hechos, los milagros que él hizo, pues lo identifican perfecto como Dios, porque así estaba escrito, que solo quien fuera Dios podría hacer esas cosas. Por ejemplo, cuando fue arrestado, este ejemplo lo usamos la vez pasada, usó el mismo término y con ello provocó un fuerte impacto en sus aprensores. Cuando llegaron, tú lo recuerdas en Juan 18:6, vemos que tenemos una narración acerca del yo soy, pero te estoy hablando de Getsemaní, te estoy hablando de cuando él está orando, te estoy hablando de cuando van a prenderlo, y de repente llegan y dicen: ¿quién es Jesús de Nazaret? Y cuando él dijo: yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Tal parecía que una vez más estaba diciendo que él era Yahweh, el yo soy del Antiguo Testamento. En otras las ocasiones en que los judíos confrontaron a Jesús, le preguntaron: ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? O sea, los tenía como cuando te dicen: ay, tengo algo que decirte, pero luego, no te hubieran dicho eso, porque ya estás como que se te cuecen las habas, no puedes ni dormir. Sí, cuando te dice un maestro: tengo que hablar contigo, ay, hasta las tiemblas te piernan. Ya estoy hablando aquí palíndromos. Algo así les pasaba a estos. Ellos le reclaman: ¿hasta cuándo, verdad? ¿Hasta cuándo vas a turbar nuestra alma? Si tú eres el Cristo, dilo abiertamente. La respuesta de Jesús fue muy clara. El que les contesta: ya se los dije. Anteriormente ya les había confirmado su origen divino. Jesús agregó: las obras que yo hago en el nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Las obras que él hacía eran milagros que solo podían ser ejecutados por Dios. Ellos no podían negar los milagros que Jesús hacía. Y aquí quiero hacer un paréntesis: ten cuidado cuando alguien te dice que inclusive puede superar las obras que hizo Jesús, porque entonces tienes un anticristo enfrente de ti. Me acuerdo haber asistido alguna vez, en alguna ocasión, a una predicación. Estaba yo en mis años donde me tocó estar sentado aprendiendo, y me recuerdo que el ponente, porque pues tristemente no le puedo llamar ministro, dado el grado que hoy, teniendo pues ahora sí que el conocimiento que Dios ha permitido que tengamos, estaba muy defectuoso. Y por ejemplo, él decía cosas como que: ay, hermanos, decía, pues fíjense que ayuné. Y pues digo, pues esa es una práctica común a todo el cristiano que entiende para qué es el ayuno. Pero lo que me molestaba es que se turbaba mi espíritu, porque utilizaba cosas como diciendo: y yo no ayuné 40 días, ayuné 41. O sea, haciéndose pues no solo equiparable a Dios, sino diciendo: yo lo superé a Jesús.
Pablo mismo, cuando recibió los azotes, aunque recibió la misma cantidad de azotes, que fueron 40, él, no haciéndose igual a Jesús, dice, recibí 40 menos 1. Entonces, ten cuidado con aquel que te diga que puede hacer exactamente, duplicar los milagros, porque estás enfrente de alguien que, uno, no conoce la Biblia, dos, no conoce quién es Jesús, realmente no lo conoce. Número 3, alguien que se equipara de ese tamaño, pues no tiene los pies bien puestos sobre la tierra, ¿sí? Y mucha gente se ampara diciendo, no, pero la Biblia dice que mayores cosas que él haríamos. Sí, cosas, no milagros. Aclaremos. Si bien Dios tiene potestad y tiene autoridad que nos delega, no así podemos hacer exactamente mayores milagros que Él, entendámoslo, y de eso vamos a hablar más adelante cuando hablemos de su autoridad y de su potestad en los siguientes programas, pero déjeme ya, me encarrero porque ahora sí que como siento que andamos a tropezones y jalones en esta enseñanza, voy al sustento, el sustento. También les dijo a los fariseos, ¿verdad? Más adelante algo que los volvió a hacer enojar, y es otro de los aspectos que quiero que entendamos hoy. Ya vimos el primero que quería dejar claro, dimos varias citas para ello, en donde él mismo dice que es Yahweh, donde él mismo utiliza el lenguaje, donde él mismo, Jesús, hablo al respecto de Jesús, manifiesta con los hechos, con las acciones y con la palabra que él es el Yudá Babjai, él es Yahweh, él es el existente, es el eterno, y se manifiesta esto inclusive en los milagros. Pero algo que también tenemos que analizar es que él se equipara con Dios el Padre, algo que hizo enojar mucho a esta serie de personas, a los fariseos, a los escribas, en general a los religiosos de su tiempo, fue que él dijo, yo y el Padre somos uno. Lo puedes encontrar en Juan 10:30. En tanto el Padre como Jesús eran divinos, ¿qué estaba diciendo? Estaba diciendo que compartía la misma divinidad que el Padre. Es como si te dijera, como dicen en mi barrio, decían en mi barrio, no sé si sigan diciendo, supongo que sí, el que se mete con uno se mete con todos. Jesús decía, si tú crees en Dios, y lo dijo más adelante, crees en mí, por las señales que he mostrado. Algo equiparable a eso. Entonces, ¿qué pasó con esta gente? Pues se enojaron. No había forma de no entender lo que él había dicho. Por eso los judíos volvieron a tomar piedras. Juan 10, 32 y 33 dice lo siguiente. Juan 10, 32 y 33 dice lo siguiente. Jesús dijo, bajo la dirección de mi Padre he realizado muchas buenas acciones. ¿Por cuál de todas ellas me van a apedrear? No te apedrearemos por ninguna buena acción, sino por blasfemia, contestaron. Tú, un hombre común y corriente, afirmas ser Dios. Una vez más los hace enojar. Los judíos entendieron muy bien lo que Jesús les estaba diciendo, les estaba hablando claramente de su divinidad. En el Evangelio de Juan están registradas varias ocasiones en las que Jesús hace enfurecer a los dirigentes judíos con sus declaraciones de divinidad. También sucedió un día que, sobre todo, ponme atención, en un Shabbat, que no quiere decir sábado, en un día de reposo, porque es lo que quiere decir Shabbat, día de reposo, por aquellos que dicen que no, que el día del Señor es el sábado. Eso lo es para los judíos, porque así implementaron su semana, pero para nosotros no lo es. Había semanas que si tú, por ejemplo, checas la semana en que muere Jesús, cayeron 2 Shabbats. Ahora, es imposible que caigan 2 sábados en una semana. Lo que está diciendo es que cayeron 2 días de reposo en esa semana. Hay fiestas, nosotros que conmemoramos las fiestas santas de Dios, que son 7, que nos recuerdan anualmente el plan de salvación. Hay semanas en que entre semana cae un Shabbat y automáticamente pues el Shabbat semanal que tenemos, el día de reposo semanal que tenemos, que es el domingo, entonces pues ya son 2 Shabbats. Entonces, aquí ¿qué pasa? En un día de reposo Jesús acaba de sanar a un hombre paralítico en el estanque de Betesda. Los judíos intentan apedrearlo porque este es día de reposo y él les pregunta, ¿verdad? ¿Por qué me quieren apedrear?
¿por qué trabajo? ¿Por cuál obra que hice mal? Y él les dice, y ya escuchamos lo que él les contesta, pero también le decían que él no podía sanar en día de reposo porque ellos consideraban trabajo esto. Yo te pregunto a ti, ¿hacer la obra de Dios es un trabajo? Porque si así lo ves, si así te cargas, si así lo conceptualizas en tu corazón y en tu mente, pues la verdad te estás equivocando diametralmente. No es como tal un trabajo, o no debería de serlo, ni siquiera como aceptación psicológica en tu mente o en la mía. Jesús les dice, mi Padre hasta ahora trabajó solo para hacerlos entender, y yo trabajo. ¿Cuál fue su reacción? Nuevamente procuraron matarle, porque no solo ahora se equiparaba al Padre, sino hasta quebrantaba el día de reposo. Él les tiene que decir cosas más adelante, como yo soy el Señor del día del reposo. Ahora sí que yo fui el que lo instituí. Cosas como estas, cosas revolucionarias como estas, hacían que la religión establecida lo quisiera matar, lo odiaran, lo aborrecieran. El decir, por ejemplo, para nosotros hoy día que las imágenes no tienen potestad es equiparable de revolucionario que esto cuando nos estamos refiriendo a la religión organizada más grande en todo el mundo, porque aunque nos pese y nos duela decirnos, el catolicismo es la religión organizada más grande del mundo. Después de esto, increíblemente, los musulmanes. Cuando decimos a un musulmán que Mahoma no es el profeta, es decir, no es un equiparable a Jesús, porque ellos lo ponen a la altura de Jesús, pues también tú díselo a un árabe y vas a ver qué te contesta. Te va a querer apedrear. Si tú le dices a un hindú, oye, te estás muriendo de hambre, cómete esa vaca, te va a querer apedrear porque para ellos las vacas son sagradas. Y así nos podemos ir con cualquier adscripción religiosa. Cuando nosotros hoy día aseguramos que Jesús es Dios, por todas estas muestras, por todos estos hechos, por todo esto que estamos respaldando con Biblia en mano, no te asombres porque hasta el día de hoy tengamos ahora argumentos supuestamente intelectuales y supuestamente estudiados acerca de que todo esto es una falacia inventada. Ya lo decíamos de la vez pasada. Hay gente que dice que se introdujo mucho de los milagros en el original escrito, para crear una fábula, una leyenda de quién había sido Jesús. Pero como también hace 8 días, si te perdiste la enseñanza, argumentamos, pues tenemos que entender que esto era imposible, dado que los medios de comunicación no eran tan rápidos como ahora que tú texteas algo y en 10 segundos estás al otro lado del mundo. Era imposible. Pedro predicó inmediatamente que recibieron al Pentecostés el Espíritu Santo. ¿Qué pasó? ¡Boom! Luego se adquirieron miles, o sea, se inscribieron a la iglesia miles, para que lo entiendas así. Jesús era quien dijo ser. Jesús se atrevió a asegurar que él tenía autoridad para perdonar pecados. ¿Por qué se enojan todos? Porque desde el Antiguo Testamento esto es un atributo que solo tiene Dios. Y hablando de la religión organizada de hoy día testifica que tienes que ir, meterte en un cubículo, decir todas las cochinadas que haces a un ser humano para que te perdone pecados. Cuando la única persona que puede perdonar pecados es Dios, y en este caso Jesús. Fíjate, pon atención. Marcos 2:7 nos registra que Jesús afirmó su autoridad de diferentes maneras, pero en esta en específica le dijo a un paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Cuando los escribas oyeron esto, pensaron que Jesús blasfemaba, porque entendían y preguntaban: ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Con razón lo querían apedrear. Con razón lo querían matar. Jesús, sabiendo lo que estaban pensando, estamos en Marcos 2, 5, vamos en el 6 y el 7, y en adelante. Me estoy ahorrando un poco de citas, pero si tienes ahí una hojita, apúntalos, léelos con calma. Sabiendo Jesús que estaban pensando, les dice: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones?
Pues para que lo sepan, el Hijo del Hombre, refiriéndose a sí mismo, tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, le dijo al paralítico. A ti, levántate, toma tu leche y vete a tu casa. Toma tu camilla, vete a tu casa. Los escribas sabían que la autoridad que Jesús afirmaba tener era solo perteneciente a Dios. De nuevo se manifiesta Yahweh, ese ser que en el Antiguo Testamento se menciona como el que perdona pecados, en la persona de Jesús. Jesús aseguraba tener poder para resucitar muertos. Otro atributo que solo Dios podía tener, porque para aquellos que dicen, no, es que se acomodó todas las profecías, es que como ya sabía la Biblia, pues procuró ir cumpliendo, apareciendo en los lugares y haciendo las cosas que decían, sí, pero por mucha decisión que tuvieras, por muchos paleros, por muchos actores que contrataras, necesitabas una cantidad desmesurada de dinero, necesitabas un sinnúmero de gente que te hicieran como los políticos hoy en día, ¿verdad? Que te contratan y te dan tu sándwich y tu naranjada, tu Boeing, para que vayas a sus eventos, para que votes por ellos, te regalan despensas. Imagínate el dineral que necesitaba para armarse un circo como el que arman ahora los políticos. Andar regalando dinero para que eran, sí, este es el presidente que esperábamos, el mejor que ha tenido la historia de nuestro país y tantas cosas de las cuales carece no solo mi país, sino toda América Latina. Piénsalo. Era imposible. Ahora, ya, el simple hecho de asegurar que era Dios, bueno, te puedo creer que buscara la manera de coincidir en eso. Pero de sanar enfermos que toda la vida hubieran estado enfermos y que eran conocidos por las sociedades en donde vivían, pues con razón jalaba masas. Era impresionante. ¿Y qué nos demostraba con esto? Pues nos demostraba y nos sigue demostrando hasta el día de hoy los que hemos creído que era Dios. También aseguró tener poder para resucitar muertos. Jesús aseguró tener aún otro poder que solo Dios posee. Juan 5, 25 al 29 dice, de cierto os digo, viene la hora y la hora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que oyeren vivirán, y los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieren lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieren lo malo a resurrección de condenación. No hay duda acerca de lo que quiso decir. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere dar vida. Cuando Jesús resucitó a Lázaro, al hermano de Marta, él dijo, yo soy, otra vez, lo traduzco como está en el original, YHWH, Yahweh, la resurrección y la vida, yo soy. Yo el eterno. Por eso te vas a encontrar a veces en el Antiguo Testamento que cuando hablan los profetas dicen, yo soy el capitán de las huestes celestiales, yo soy el rey de los ejércitos, yo soy el que juzga las naciones. Realmente la palabra que está escrita ahí es Yahweh. Está diciendo yo, el que siempre ha existido, el que siempre existiré, el eterno, soy todo esto. Es lo que está diciendo. Al Jesús, nuestro Mashiach, decir, yo soy la resurrección y la vida, está diciendo exactamente lo mismo. Yo soy Dios. Wow. Primer libro de Samuel 2:6. Primer libro de Samuel 2:6 dice, Del Señor viene la muerte y la vida. Él nos hace bajar al sepulcro, pero también nos levanta. ¿de quién es la muerte y la vida? De Yahweh. Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. Exactamente lo mismo. Jesús aceptó honra y adoración. Quizá este sea uno de los temas más recalcitrantes para entender que Jesús era Dios. Si a mí vienen y por mucho que digan, ay, qué buen pastor es, por mucho que me quieran venir a hacer la barba o a decirme algo y que en mi soberbia crezca, jamás me atrevería a asegurar que yo soy Dios. Jamás me atrevería a aceptar que se postrara alguien delante de mí.
porque todos lo sabemos, que esto es imposible, y el que acepte recibir la gloria de Dios, pues que se espere, porque le va a llover en su milpita, como decía mi mamá. Jesús aceptó honra y adoración. Juan 5:23, casi no lo hemos vivido mucho en Juan, ¿verdad? Hoy, pero es uno de los evangelios que más nos hablan de todos estos temas. Jesús demostró su divinidad en otra forma al decir que es necesario que todos honren al Hijo. Y antes de seguir, ¿alguien sabe por qué utilizaba este adjetivo del Hijo? ¿Quién me podría decir? ¿Por qué creen que...? Porque luego este es un asunto que confunde a nosotros, los que hemos crecido de este lado en Occidente. Entendemos que hijo es una persona distinta del padre, ¿cierto? Pero en los usos y costumbres de tierras del Medio Oriente, el hijo es la extensión de la vida del padre. Así se entiende el concepto. Por eso cuando decían Yeshua ben Yosef, ¿por qué te asociaban inmediatamente con tu padre? Jesús, hijo de José. Yeshua ben David, Jesús, hijo de David. David tenía muchísimos años de muerto. No estaba diciendo que María se engañó a José con alguien llamado David. Estaba diciendo que era de su descendencia, que era la extensión de la vida de David, porque recuerden que la promesa se le hizo a David. A ti te haré esta promesa, le dice Dios. De tu estirpe, de tu descendencia, de tu genética, va a haber alguien que se siente en el trono siempre. Eso dice en español, ¿saben la traducción más correcta? Eternamente. Entonces, para nosotros los occidentales entendemos que el Hijo pues, es una persona diferente del Padre. Por eso en Medio Oriente, en la cultura del Medio Oriente, donde está escrito, ubicado, situado todo el relato, toda la profecía, hay que entenderlo con ese uso y costumbre. Por eso el decir yo soy hijo o el Hijo está diciendo que es la extensión del Padre, y así es la extensión del Padre en la tierra. No que el Padre va a tener un cierto tiempo de donde sea finito y se acabe, digamos, el poderío y la autoexistencia del Padre y luego recurra al Hijo. Lo que está diciendo es que esa extensión es la que habitó aquí entre nosotros, se potencializó. Me gusta usar ese término matemático porque describe muy bien para entender lo que es las tres personalidades de nuestro Dios. Cuando tú potencializas, acuérdense de sus clases de matemáticas, a ver qué tal andan. Cuando tú potencializas, multiplicas el mismo número por un número. ¿Por el mismo número? Correcto, por sí mismo. Si tú dices al cuadrado, estás multiplicando ese mismo número una vez más. Pero si tú dices al cubo, ¿por cuántas veces estás multiplicando el mismo número? 3. Correcto. En ese sentido es algo que hace el Padre, se potencializa, se multiplica por sí mismo y da la personalidad del Hijo y da la personalidad del Espíritu Santo. Y eso te quiero decir que me lo pasó este conocimiento un hermano en Cristo matemático. O sea que como cada quien Dios usa su conocimiento para hacerle entender. Y digo, pues es que sí es cierto, dice, porque si yo potencializo el 3 al cubo, el número que siempre estoy multiplicando es el 3. Es el mismo. Y curioso que cada vez te vas a encontrar con una cantidad más grande. Piénsalo. Multiplicidad. ¿Cuántos que creyeron en Jesús fueron multiplicados por la predicación de los apóstoles? ¿Cuántos hoy en día, por la multiplicidad del Espíritu Santo, habemos situados en todo el mundo? Piénsalo y tiene razón. Tiene mucho sentido lógico. Pero hablemos entonces de este atributo de aceptar honra y adoración. En muchas ocasiones Jesús recibió adoración y algo que impactaba a todos los presentes es que no prohibía que lo hicieran. Por ejemplo, en Mateo 8:2, un leproso se prostró ante él. En Mateo 9:18,
Un dirigente judío también se postró delante de él y le suplicó que resucitara a su hija. ¿Te acuerdas de Jairo? También calmó una tormenta y todos los que estaban en la barca, ¿qué hicieron? Literalmente dice, lo adoraron. Y si tú crees que adorar a alguien es decirle, ay, mi vida, mi amor, te digo, nuestro concepto occidental está bien equivocado al concepto medio oriental, al concepto de donde proviene todo esto. Adorar en Medio Oriente, por eso te vas a dar cuenta que los musulmanes lo hacen así. Adorar es tocar con tu frente el piso. Es decir, estás asumiendo la posición de humildad más baja que tienes ante quien está al frente de ti, en este caso Dios, que debería ser el único. Pero ya sabes que uno u otro monarca, reyes en la historia de la humanidad se han proclamado semidioses. Acuérdate de los Césares en la época de Roma que decían que eran el Dios vivo. Acuérdate que muchos hasta el día de hoy, increíble, pero hasta el día de hoy dicen su santidad. No existe su santidad, solo hay una santidad, solo hay un Hakadosh y es mi Señor y Dios, Yahweh, nuestro Señor Yeshua y el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo. Nada más ante eso me inclino. Yo vivo de rodillas ante ellos para no inclinarme ante nadie más. Cumplo con mis obligaciones de ciudadano, de mexicano, de padre, de ser humano, etc. Pero adoración solo a Dios. ¿Qué otro se acuerdan aquí en la mesa? ¿Alguna vez que alguien mostrara adoración a Jesús, se acuerdan? Ahí les va uno muy fácil, ¿eh? Aquí ahora andan muy lentos, yo creo que para ellos es lunes en su mente, no sé qué les pasó a los hermanos hoy. La familia viene como que, ay, no sé, perdón, estoy haciendo un paréntesis nada más para que no oyeron lo que nos recomendaron, entusiásmense. Quiero hablar del Gadareno, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan del endemoniado Gadareno? Cuando vio a Jesús, ¿qué hizo con todo y que estaba endemoniado? Fue y se arrodilló delante de él. ¿Qué tienes contra mí? ¿Por qué vienes a atormentarme? Con todo y que estaba endemoniado, sabía quién estaba delante de él. Y llegó y lo adoró. Increíble. Por eso a mí eso de que, ay no, que soy el diablo y que te voy a matar, me da risa. El diablo sabe su posición y ante cualquiera que tenga autoridad de Dios, se tiene que sujetar. ¿Cuántos dicen amén? Ay, parece que estoy predicando. Ahora algo con este dato. No sé si se recuerden que esa misma ocasión, cuando fue a Gadara, el Señor Jesús, que ya no estaba en la tierra de Galilea, ya estaba más para allá en Gadara, se encuentra el endemoniado y después de que lo sana, ¿cuál fue la instrucción? ¿Alguien se acuerda? ¿Qué le dijo al gadareno después de que lo sanó, que lo liberó? Ve y predica las maravillas de Dios. Primera vez que fue a Gadara. Pero ¿qué creen? El Señor Jesús regresó. ¿Y qué creen que pasó la segunda vez? La gente lo recibió y le dijo, quédate con nosotros un rato. Hizo su trabajo, no el endemoniado. Bueno, ex endemoniado ya en ese momento. Si a ti te agarró el chamuco, no te preocupes. Aquí no es como decimos en México, no te chupó el diablo y ya no sirves. No, Dios libera, Dios sana, Dios privilegia y Dios vuelve poderoso cualquier herramienta, cualquier ser humano que se deje usar por él. Así es que tienes ahí las aspiraciones de ser alguien sobresaliente. También en Juan 9 había un ciego, ¿verdad? Que lo adoró después de ser sanado. El primero y segundo de los 10 mandamientos prohíben adorar a alguien que no sea Dios. ¿Por qué Jesús permitió que se le adorara? Piénsalo. Si es alguien que respetaba lo escrito, la ley, la palabra, no podía él transgredirla, salvo que tuviera la autoridad de decir, ¿ese de quién hablan? Lo están viendo. M, aquí. Cuando la gente de Listra intentó adorar a Bernabé, fíjate la contraposición. Cuando la gente en Listra y en el libro de los Hechos, en la ciudad llamada Listra, intentó adorar a Bernabé y a Pablo después de que estos sanaron a un cojo, los mismos apóstoles se alarmaron. ¿Quién tiene la cita? Hechos 14, 13 al 15.
El sacerdote de Zeus, el dios cuyo templo estaba a las afueras de la ciudad, llevó toros y guirnaldas a las puertas y con toda la multitud querían ofrecerle sacrificios. Al enterarse los apóstoles Bernabé y Pablo se rasgaron la ropa y se lanzaron por entre la multitud gritando: «Señores, ¿por qué hacen esto? Nosotros también somos hombres mortales como ustedes. Las buenas nuevas que les anunciamos es que dejen estas cosas sin valor y se vuelvan a Dios viviente, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay». Wow, imagínate, ellos podían haber adquirido ahí mucha fama, gloria y dejarse adorar. Se habían hecho un milagro y que dicen: no, espérate tantito. Espérate, si lo que queremos es que dejen de hacer estas cosas, que se inclinen ante cualquier cosa, le dicen: somos seres humanos como ustedes. Pero hay unos que hasta la mano te dan para que se las beses. ¡Pau! Directo a quien corresponda. Hay muchos que hasta atrás de la raya porque el siervo trae la unción. Luego mi esposa se pone bien celosa porque todo el mundo me abraza cuando nos invitan a los lugares. Ya me dio un pun. No me pellizques, amor. ¡Suéltame! Es cierto, estoy bromeando. Estoy bromeando, pero cuando tú tienes el Espíritu de Dios, esto se refleja. ¿Y qué propicia? La cercanía de la gente. La cercanía de la gente. Pero quien es sabio y entendido y sabe que no puede tomar la gloria de Dios, la va a rechazar. Va a rechazar no la cercanía, sino que le adoren, que lo pretendan encumbrar, que lo pretendan llenar de gloria. Aguas con quien se llama o se dice ser el único apóstol de Dios sobre la tierra. Es que este mensaje me lo dio Dios en exclusivo. La Biblia dice ahí en Oseas que Dios no va a hacer nada sin revelarlo a sus siervos, con ese plural, los profetas, otra vez ese. No se lo va a revelar a uno, porque la iglesia no puede estar sostenida por una persona, por eso hay ministerios. La iglesia no puede estar sostenida por una sola persona. Eso deja hacerla para la religión tradicional, que dicen que solo hay uno, que es el pináculo y la base y el pilar de toda su religión. Nuestra base, religión, la piedra angular es Jesús. Y Él no es ser humano porque ya no está acá. Lo fue, pero ya no. Por eso la iglesia tiene que descansar en varios pilares, porque si uno se quiebra, se acabó la cosa. Mandan cosas como las cruzadas, la Inquisición y otras tantas cosas que han pasado. Las peores tragedias que han pasado en el mundo, tristemente se han hecho en nombre de Dios. Y Dios, como dice Isaías, nunca lo mandó. Por eso tienes que saber. Por eso qué bueno que te estés interesando en Jesús. Una más y nos vamos. Creo que aquí ahora sí que todo lo que pasó hoy es porque ya tienen hambre. Ahorita hacen hambre, no se preocupen. ¿Qué quieren? Pozole. Ya se me antojó un pozole. Ya lo dejo ahí porque se me antojan las cosas. Apocalipsis 22, 8 y 9 también nos narra cuando el apóstol Juan se arrodilló para adorar al ángel que le estaba mostrando las visiones. Y le dijo el ángel: no, pero basta ir. Checa tu Biblia y lo tiene con signos de admiración. Pero como luego no sabemos leer, no le dijo: no, cuidado. Porque luego lo leemos así, no sé, ahora los millennials leen muy raro. No, cuidado. A mí, yo que me acuerdo en la primaria, hasta me hacían exagerar. Si era interrogación: ¿qué horas son? Hasta nos hacían exagerar para que entendiéramos que era pregunta. Cuando tenía signos de admiración: ¿qué? Y ahora, ¿no? Todo te lo leen así de corrido. Pues es que nada más leen en su pantallita de teléfono, no leen libros. ¡Pum! Reclamaciones a mi Twitter, por favor. Ahí yo les contesto. Le dice el ángel a Juan, y ya era ángel. La otra eran seres humanos, pero aquí un ángel que podríamos decir tenía un cierto rango más allá que el ser humano. ¿Cuántas personas adoran ángeles? Ahora está ahí, ay, que tu ángel que te acompaña. Ya tienen horóscopos de ángeles, bendito sea el Señor. Es que el ángel no sé qué, que el ángel Uriel, que el ángel Charbel, por eso dice, por eso dicen los 10 mandamientos en un apartado: nada que esté arriba en el cielo, en la tierra, ni debajo de ella. Refiriéndose también a las cuestiones angélicas, pero también a las cuestiones materiales y físicas. Termino. Jesús aceptó adoración
y no reprendió a quienes quisieron arrodillarse ante él. ¿Por qué crees? Porque era Dios, era una potencialización, es una de las personalidades de Dios, es una de las manifestaciones de Dios, y sobre todo Dios mismo, de acuerdo como el apóstol Pablo nos lo dice más adelante en una carta que le escribe a su discípulo Timoteo. Este es el misterio de la piedad. Ahí te puedes leer la primera carta a Timoteo. Este es el misterio de la piedad. O sea, imagínate cuán grandiosa misericordia y piedad tuvo Dios para entrar en un frágil cuerpo y venir a manifestarse nada más para que tú y yo tuviéramos la oportunidad, porque la oportunidad ahí está, la toma el que quiere, la rechaza el que no la quiere, de ser eternos. Porque no está implícito, no viene de paquete. Tienes que aceptar la eternidad, pero tiene condiciones. Yo espero que todo lo que decimos, y perdón por hoy andar tan atropellados, pero es viernes, yo creo que ya están cansados, pero también eso es lo que le da sazón a las cosas. Bien podríamos editar el programa, quitar los errores, grabarlos y solo subirlos. Por eso siempre pongo programa en vivo, porque algo que yo le enseño a la iglesia es la única diferencia que tengo yo, que soy ministro, que soy pastor, que soy el pastor general de esta congregación con ustedes. Nada más es que a mí me toca enseñar. Sí tengo autoridad, pero solo un poquitito más que ustedes, nada más. Pero todos delante de Dios somos iguales. Y me gusta mostrarme también con mis errores, porque recordemos que todos los ministros también somos un trabajo en proceso. No hay ninguno que esté terminado. Colosenses dice que cuando Cristo, nuestra gloria, se manifieste, entonces nosotros seremos manifestados con Él en gloria. Así es que no te preocupes, muéstrate como eres, muestra tus avances, muestra tus errores, y así siempre vas a tener la empatía de los que te rodean. No te plantees al evangelizar como ay, es que yo soy perfecto, porque le vas a caer gordo a la gente. Todos estamos en proceso, y si entiendes eso, vas a tener hasta más misericordia por los que fallen. Y esa es una finalidad que Dios nos enseñó. Ser sabios, ser humildes, ser misericordiosos y tener amor. Pero eso ya lo abordaremos más adelante en la filosofía y las enseñanzas de Jesús. Yo espero que nos esté quedando claro. Estamos identificando a Jesús como el Dios de la gloria, como el eterno, como el autoexistente. Ya vimos varios atributos: sanaba, aceptó adoración. ¿Qué más dijimos hoy? ¿Qué más enseñamos hoy? Se identificó al mismo como Yahweh. También resucitó muertos y tenía autoridad para perdonar pecados. Todo eso aprendimos hoy. Pues pasa muy buena noche. Y si Dios lo permite, pues ojalá nos puedas acompañar el día de mañana. Tenemos enseñanza para jóvenes, tenemos enseñanza, pues a mi modo de ver, muy, muy importante, porque vamos a hablar de un tema que me sugirieron precisamente en las redes. Hablemos de los que están enfermos, no de los que han adquirido enfermedad, sino de los que ya tienen tiempo enfermos, porque a veces son los que más se preguntan: ¿y dónde está Dios ante mi parálisis? ¿Dónde está Dios ante esta enfermedad congénita? ¿Dónde está Dios ante este síndrome de Down que tiene mi hijo? Vamos a hablar de temas bien especiales. Yo te prometo que va a estar bien bonito mañana, porque nos va a hacer voltear y ver a los enfermos de otra manera. Esta noche estuvieron Idalia Castro, Axamadai. Jania Castro. Nara Castro. Bueno, pues que el Señor te bendiga, te guarde, haga resplandecer su rostro sobre ti, te provea de todo lo necesario en esta noche y cada día, y por sobre todas las cosas, que estés sano y que en tu casa se encuentre paz. Que el Señor te bendiga. Muy buenas noches. Nos vemos mañana a las 8. Parado en un monte, enseñar sabiduría. Ven, Salvador.